Bienvenidos sean todos, hermanos, a un miércoles más. Aquí estamos, les decía, preparándonos para este domingo que viene, congregarnos. Yo espero que usted se congregue donde tiene oportunidad de hacerlo. Acá en Príncipe de Paz de la colonia María Luisa, en Mérida, Yucatán, nos congregamos los miembros de esta iglesia, Príncipe de Paz. Si usted viene por Mérida, es bienvenido. Si no, busque dónde congregarse allá donde se encuentra. Lo importante es que los creyentes en Cristo nos congreguemos, no dejemos de congregarnos mientras el Señor regresa por nosotros. Vamos a comenzar, hermanos, oremos a nuestro Dios, hagamos una oración breve antes de comenzar, ¿ok? Gracias te damos, Señor, por bendecirnos, porque un día más nos permites aprovechar la bendición de la tecnología, Padre, para usarla para un propósito útil a nosotros, que es estudiar tu palabra, a animarnos unos a otros, Padre, a perseverar mientras llegue el día de encontrarnos de vuelta con tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos que ninguna prueba, ninguna adversidad, ninguna frustración nos haga volver atrás o desanimarnos, Padre, sino que perseveremos en buscarte, en afirmar nuestra fe en tu Hijo Jesús y avanzar, Señor, en busca de la santidad cada día, Padre. Que este domingo que viene nuestros corazones estén en verdad llenos de gozo y alegría, Padre, para alabarte, pero que esta alabanza se extienda por todo el resto de la semana, Padre, que cada día, Señor, te adoremos en espíritu y en verdad, de manera que el domingo solo magnifiquemos más y más que eres nuestro Señor, nuestro Rey, y de esta manera te seamos santos en toda nuestra forma de vivir, Padre. Bendice esta reunión aquí en línea. Al abrir tu palabra, concédenos tu presencia y la dirección de tu Espíritu, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos abierto apenas la primera parte de esta nueva temporada aquí en la Sinagoga. A lo mejor suena el nombre Sinagoga como algo judío, ¿no? La palabra sinagoga suena pues como a una palabra ahí medio judía. Y a lo mejor hace referencia en la mente de alguien solo a los fariseos, a los escribas, que eran aquellos a quienes Jesús reprendió y hasta tachó de hipócritas, ¿no? Bueno, claro que la palabra sinagoga sí hace referencia a estos lugares de reunión de los judíos. Los judíos no tenían muchos templos. Para los judíos había un templo en Jerusalén, y este templo no era principalmente un lugar de reunión. El templo era principalmente un lugar de sacrificio. Sí, en los atrios era común que la gente se juntara a veces a orar, y a veces algún rabino empezaba a dar alguna enseñanza, pero era más de carácter espontáneo, ¿sí? No era como jueves reuniones a las 8, ¿no? O a las 6. No había algo como eso, no era formal. Era más informal. Y alguna vez vemos que Jesús precisamente es en esos atrios donde, molesto por ver que lo han hecho un mercadito, pues expulsa a los vendedores, porque ese lugar que estaba destinado a la oración se ha convertido en un mercado, en un tianguis religioso, ¿no? Entonces la gente no iba al templo. Quiero aclarar porque a veces leemos que Jesús fue al templo y que los discípulos iban con él al templo, pero la gente no iba al templo a participar de una liturgia organizada. No había algo así como un director de culto y luego las alabanzas y luego la lectura y luego algo muy estructurado. No había un sermón como tal. Era más que nada un lugar de oración, ¿sí? Y oración, como le digo, un tanto más espontánea, no tan organizada. Tú llegabas, presentabas algún sacrificio, hacías alguna oración, te retirabas y llegaba otro, ¿no? Esa era la dinámica del templo. Es en las sinagogas donde sí ocurría algo más cercano a lo que nosotros conocemos como culto, como liturgia. Las sinagogas eran lugares generalmente adaptados, podían ser muchas veces casas o patios de casas, principalmente casas, aposentos altos, ¿no? La típica casa judía
consta de una planta baja donde ocurre la vida cotidiana, quizá la cocina y la gente ahí hace sus quehaceres, a veces un taller dentro de la casa, y en la parte superior una especie de cuartito que es donde duermen, que se le conoce como el aposento alto, ¿no? El cuarto de arriba. Bueno, muchas veces las casas eran adaptadas como lugares para congregarse. Alguien que tenía una casa un tanto más grande abría su casa para que algún rabino viniera y estableciera una sinagoga. Una sinagoga era más que nada un grupo de personas que se reunían muy de colonia, muy de cuadra, ¿no? Claro, no estaban organizados en colonias o cuadras, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero la gente que vivía cerca de este lugar asistía a recibir cierta instrucción, una especie de estudio bíblico, que puesto que no había Biblia completa, solo tenían el Antiguo Testamento, pues era un estudio de la ley y los profetas, ¿no? Esta sinagoga poco a poco fue teniendo una forma de liturgia, algo organizado, ¿no? Se comenzaba con una lectura, se procedía con cierta oración y luego el rabino o el maestro exponía las escrituras y había exhortaciones y se iban a sus casas, ¿no? Esto es lo que vemos que Jesús hacía. Jesús iba a la sinagoga y alguna vez le tocó a él leer las escrituras y las explicó, e incluso un día les dijo, pues hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros, ¿no? Lo que nosotros hacemos domingo a domingo como iglesia está más basado en eso, en la sinagoga, que en cualquier idea del templo de Jerusalén, ¿sí? Para los judíos, para los primeros judíos, puesto que ellos acostumbraban ir a la sinagoga el sábado, el Sabbat, pues se volvió normal después de ir a la sinagoga, porque muchos judíos cristianos ya seguían yendo a la sinagoga porque ahí se les predicaba la palabra de Dios, la ley. Entonces era muy común que muchos judíos ya convertidos a Cristo seguían yendo a la sinagoga y por la tarde se reunían para, dice el libro de Hechos, partir el pan. Usted puede ver eso en el libro de los Hechos. Hoy no vamos a leerlo propiamente, solo estoy comentándolo y hablaremos del Día del Señor como un día santo, pero estoy poniendo un poco en contexto, ¿no? Los primeros cristianos entonces, puesto que eran judíos la mayoría, se reunían el día de reposo, el Sabbat, a la sinagoga y por la noche se reunían por la tarde. Que recuerde que después de las 6 de la tarde ya para ellos ya acabó el sábado, ya sería el primer día de la semana a partir de las 6 de la tarde del sábado. Se reunían para partir el pan. Hay una cita en Hechos que nos dice que como Pablo iba a salir al otro día de viaje, alargó el sermón toda aquella noche. Nos recuerda entonces esta idea de que los hermanos se reunían por la tarde del sábado, que ya sería considerado domingo para ellos, para partir el pan, que es tomar la Santa Cena, ¿sí? Así como le llama el Nuevo Testamento al ritual de la Santa Cena, partir el pan, el partimiento del pan. Y esto es lo que hacían los primeros cristianos. De allí que sinagoga, la palabra que está en el Nuevo Testamento, sinagoga, significa reunión, ¿sí? Reunión. Y es por eso que a este estudio le llamamos desde el inicio la SinagoWeb, ¿no? Porque es una reunión en web, reunión en línea. Y el domingo bien podríamos llamarle, vamos a la sinagoga, vamos a la reunión, ¿sí? Su templo podría ser llamado así, una sinagoga. No hay nada de malo en eso, solo estoy explicando los significados de las palabras, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es que tanto los judíos en espera del Mesías se congregaban y que los cristianos, una vez que conocieron el Evangelio y que se rindieron en fe a Cristo Jesús resucitado, se siguieron congregando, ¿sí? Esto permaneció continuo. Ya sea que tú fueses judío en espera del Mesías o cristiano ya creyente en Jesucristo, ambas comunidades se reunían, se congregaban alrededor siempre de la palabra, porque tanto en la sinagoga
como en la reunión ya de los cristianos, lo que tenía mucha importancia era la exposición de la palabra. En el caso de la sinagoga, pues la ley y los profetas, porque es lo que había. En el caso de los cristianos, empieza ya a hacerse común lo que ellos llamaron profecía. Alguna vez Pablo le dice a los hermanos, miren, yo quisiera que haya más profecía entre vosotros, o sea, que se predique la predicación, porque así todos pueden entender, todos pueden oír la palabra. Las cartas de los apóstoles fueron tomando este lugar. Era normal que los primeros cristianos se reunieran a orar, a cantar, a escuchar la lectura de alguna de las cartas de los apóstoles y después a celebrar el sacramento de la mesa del Señor. ¿Y qué cree? Eso seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? El domingo lo que hacemos es reunirnos para orar, para cantar, para escuchar la palabra de Dios expuesta, y ahora sí, de toda la Biblia, ¿no? Siempre entendiendo que el cumplimiento de todo esto es Jesucristo, y muchas veces, yo espero que cada vez más sea más normal, terminamos participando de la mesa del Señor, ¿sí? El partimiento del pan. Este es un día santo entonces, hermanos. El día domingo no es cualquier día, no es algo opcional. Estamos diciendo eso desde el primer estudio la semana pasada. No es opcional para los cristianos congregarse. Dios quería que el congregarnos fuera algo continuo, algo habitual, tanto para su pueblo antes de Cristo como para su pueblo después de Cristo. No vemos a los apóstoles, por ejemplo, diciéndole a los cristianos, ¿saben qué? Ya no se sigan congregando, sino todo lo contrario. Vemos a los apóstoles animando a los creyentes a que mantengan el hábito de congregarse. De hecho, tenemos incluso en la carta a los hebreos la orden explícita, clara, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Claro, hay muchos factores que aquí no están de manera explícita señalados. No nos dice a qué hora nos congreguemos, por lo tanto usted puede congregarse pues a la hora que en su comunidad de fe haya reunión, ¿no? En Príncipe de Paz nos reunimos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. En su comunidad a lo mejor es a las 11 también o a las 10, algunos hasta a las 8, no sé cómo sea en su caso, pero lo importante es que nos congreguemos. Si hay 2 cultos, claro, yo le recomendaría que se congreguen los 2 cultos. No son 2 funciones, ¿ok? Son 2 reuniones, y ¿por qué no participar de ambas, no? No importa si lo hacemos, en realidad hay cosas que no son tan importantes, ¿no? Si nos reunimos en un templo, si nos reunimos en el garage de una casa, si nos reunimos en un parque, el propósito es que estemos reunidos, ¿sí? Claro, es muy cómodo cuando tenemos un lugar de reunión. No importa si es con bancas, con sillas, en el piso, eso es secundario. No importa ni siquiera si hay instrumentos o no hay instrumentos. Si hay instrumentos, pues los usamos para acompañamiento. Si no hay instrumentos, la voz es suficiente porque Dios espera que le alabemos en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues tal parece que los elementos básicos son oración, cánticos, exposición de la palabra y sacramentos, ¿no? Son los aspectos básicos. No vamos a hablar hoy todavía de la liturgia y esos asuntos porque esto está más adelante. Estamos todavía señalando por qué es importante que sigamos congregándonos. Y uno de los factores por los cuales es importante, solo recordemos, es que estamos teniendo este estudio en el año 2024, un año que ya en la historia se señala como el año de la post-pandemia, ¿no? Ya es como que después de la pandemia, estamos ya en el 2024, pero para este año pues ya es normal lo que se inventó en el 2020. En el 2020 se inventó el culto online, ¿sí? Se hizo general y estamos cosechando las consecuencias de que exista eso, ¿no? Échele que además desde hace tiempo ya en la iglesia
se inventó un concepto que a mí me parece de lo más contradictorio, que es el concepto del miembro pasivo. Especialmente si aquí están conectados hermanos de la iglesia presbiteriana, saben a lo que me refiero. Hay iglesias donde hay una lista de membresía establecida y en la lista pueden aparecer a lo mejor 200, 300, 150, 100, los que sean. Pero cuando preguntamos, oye, ¿y este hermano de aquí en la lista? Nunca lo veo o no lo conozco. Y no falta la explicación, ¿no? Bueno, es que don Juanito es miembro pasivo, don Anselmo es miembro pasivo, doña María es miembro pasivo. Entonces hay una lista ya de miembros que tienen como que su tachita, su asterisco, ¿no? Diciendo pasivo, pasivo, pasivo. ¿Qué es un miembro pasivo? Pues alguien que está en la lista pero brilla por su ausencia, ¿no? Básicamente. Un miembro pasivo es alguien que un día dijo sí, porque no vino a fuerzas. Hubo, como usted sabe, en la iglesia presbiteriana hay un día especial en el cual nos hacemos miembros. El consistorio, el grupo de líderes de la iglesia nos pregunta solemnemente, ¿no? Protestas, prometes, te comprometes, juras, pactas con que te unirás a esta iglesia y querrás madurar en la fe y crecer y orar, pero también congregarte. Y todos los que están en la lista, todos los miembros, dijeron que sí, ¿no? Porque por eso fueron puestos en la lista. Dijeron que sí. Y ese día entonces se les añadió a la lista de la membresía, de los que esperamos que sean fieles hasta el final, de los que esperamos que permanezcan y maduren y perseveren y sean de testimonio y sean luz, ¿no? Dijimos que sí. Pero entonces viene no sé, aletargamiento, distracción, pereza, adormecimiento, decadencia espiritual, que fue haciendo que de pronto los domingos no fueran importantes y se volvió un miembro pasivo. Bueno, hermanos, tal concepto de miembro pasivo es inaudito a la luz de que los cristianos se congregan, ¿sí? Claro, hay excepciones, hay miembros que no se congregan porque quedaron inválidos, porque una enfermedad les impide congregarse, porque algo catastrófico ocurrió, ¿no? Pero al menos que a un creyente lo haya secuestrado un grupo de anticristianos, no sé, y se lo hayan llevado o se haya quedado con su salud tan grave que no se pueda congregar, bueno, solo entonces el Señor, por supuesto, que entenderá cuando sus hijos quieren, pero no pueden congregarse. Pero tal cosa como miembros pasivos, pues no. Y tenemos luego este fenómeno, ya ves que vivimos en la época del consumismo, y hay iglesias, hay ministerios que inventaron la idea de que ¿para qué tanto culto? Si con un culto tenemos, ¿no? Es más, hagamos un culto, pero pongamos el mismo culto en diversos horarios, ¿no? El mismo culto, ¿ok? Mismos cantos, mismo sermón, a las 10, a las 12, a las 6, para que el cliente, el miembro, pueda escoger en qué horario quiere congregarse, ¿no? Como si fueran funciones del Cinépolis, hagan el favor, ¿no? ¿A qué culto quieres ir? Y a ese llegas y ya te sientas cómodo porque solo ese horario te acomodaba y te vas, ¿no? Y repito, 3 funciones, 2 funciones, es decir, va a ser lo mismo. Yo me pregunto qué pasaría si un cristiano dice, pero quiero estar en los 2 cultos. Pues sí, pero va a ser el mismo. Mismos cantos, mismo sermón, todo igual, ¿no? Yo diría, ¿por qué no podemos hacer entonces? Pues como alguna vez ocurrió, la iglesia tenía 2 cultos. De manera que si yo iba a los 2 cultos, iba a ser participante, que no espectador, participante activo de 2 liturgias, 2 listas de cantos. Escucharía 2 sermones, porque es el día del Señor. Ahora, si esto parece exagerado, si esto parece algo así como, es como extremista, es producto de la época en que vivimos, hermanos. La época del consumismo, la época donde yo soy dueño de mi agenda y a ver, déjame donde le encuentro un campito a Dios y el resto, pues
ay, no tengo tiempo, mi domingo, pues no me alcanza, hay tanto béisbol que disfrutar, tanto viaje que hacer, tanto pariente que visitar, tantas cosas que hacer, que bueno, Dios tiene que entender que esto de congregarnos, pues no hay por qué llevarlo al extremo, ¿no? ¿A cuál extremo? ¿Cuál extremo? ¿Cuál es el extremo de congregarnos? ¿Dónde está aquello de que alabar al Señor es nuestro deleite, de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, de que yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, de que queremos un avivamiento? Hace unos años todavía era viral un supuesto avivamiento allá en Estados Unidos, que no fue otra cosa más que un largo culto de adoración. Y terminó, pero si de veras queremos una iglesia avivada, necesitamos entender que entonces reunirnos para juntos alabar al Señor y congregados crecer en esto que nos une como familia de la fe. No puede haber un punto en el cual digas, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Fíjese que hoy, Día del Amor y la Amistad, estamos aquí congregados, por cierto. Felicidades a todos los que sean esposos o que tengan alguien que los quiera, algún amigo por ahí. Gracias a Dios por la amistad que nos une y la hermandad que nos une, ¿ok? Pero pensando en el amor, pensando en las relaciones, mire qué interesante es el amor. ¿Será posible que cuando hablamos de gente que se ama, de gente que tiene afecto el uno por el otro, que alguien salga con que, oye, es que estoy demasiado tiempo contigo y necesito mi espacio, ¿no? Imagínense que en una pareja de amados, esposos, diga alguien, es que pues ya chole, ¿no? Ya mucho tiempo juntos, necesito mi tiempo. ¿No se supone que precisamente porque se aman disfrutan el tiempo juntos? ¿No se supone que precisamente porque se aman quisieran estar juntos tanto como se pueda? ¿No queríamos hacer eso cuando éramos novios, no? Si nos dejan, nos vamos a querer. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, ¿no? Así de románticos éramos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y eso queremos hacer con la gente que amamos. ¿Por qué entonces con Dios, al cual decimos que amamos con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, habríamos de ser pichicateros y decirle, Dios, nomás el domingo tengo una hora para ti? Y no más de eso, Si el pastor se tarda más de 15 minutos, yo ya estoy agarrando mis llaves y ya estoy en el estacionamiento porque ya se tardó mucho esto, ¿no? A ese punto hemos llegado, hermanos. El punto en el cual decimos que amamos a Dios, y esto, el cristianismo es una relación con Dios, pero hay gente que dice, no, pero el tiempo medido, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay que exagerar, ¿no? Porque Dios entenderá, ¿no? Porque al fin que todo en la vida es adoración. Claro que todo en la vida es adoración, pero el culto cristiano es un momento especial de nuestra vida, ¿sí? Y se supone que cuando hablamos de gente que se ama, pasar más tiempo no es algo que lamentamos, sino algo que disfrutamos, ¿no? Entonces, solo para dejarlo ahí de reflexión, el día domingo es importante porque es el día en que nos reunimos como pueblo para honrar a aquel que decimos amar. Y el tiempo no debiera ser un factor preocupante, ¿no? Pero ¿cuánto va a tardar ese culto? ¿No? ¿Cuánto va a tardar? ¿Y cuántos cultos va a haber? ¿A poco espera que me congregue 2 veces? ¡Ay, qué exagerado! 2 veces, ¿no? Pues sí, es el domingo, día del Señor. Día del que dio su vida por ti, día de aquel a quien amas. Día de aquel con quien esperas pasar la eternidad cuando resucites. Imagínense, esperamos pasar la eternidad con Cristo, pero nos preocupa que el culto tarde 20 minutos más o que el consistorio quiera que llegue a los 2 cultos, ¿no? Tenemos mucho que recapacitar sobre el día domingo, hermanos. Recordemos que este es un día santo. Y vamos a hablar de eso entonces hoy. ¿Qué hace que este día sea un día santo? ¿Sí? ¿Por qué el día del Señor? ¿Por qué este día es un día santo? Hablemos de eso.
Usemos esa palabra como acrónimo, santo. Vamos a hablar de la solemnidad de este día, de la armonía que nos une en este día, de cómo este día es un día de nutrición, cómo este día implica pues hacer cierta lista de prioridades para aprovechar bien el tiempo, y cómo este día es el día que presentamos a Dios una ofrenda como iglesia, como pueblo de Dios. Ok, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Primero, digamos que lo que hace santo a este día, lo que hace santo es la solemnidad de este día. ¿Sí? Cuando decimos la solemnidad, estamos refiriéndonos a lo especial que es este día. Este día es especial, es un día, digamos, un día de gala, ¿sí? Usamos esa expresión cuando nos referimos a una cena, ¿no? Una cena especial es una cena de gala. Todos los días cenamos, pero cuando decimos una cena de gala es una cena especial, ¿sí? Pensemos igual en las relaciones, ¿no? Los esposos deben mantener el matrimonio todos los días de su vida. Nos casamos hasta que la muerte nos separe. Pero el día de nuestra boda es un día especial, ¿no? Porque a partir de ese día hicimos un pacto. Y el día de nuestro aniversario, por lo tanto, es un día especial. Sería entonces deseable que un esposo, el día de su aniversario, pues hiciera algo especial. Y alguien podría a lo mejor escabullirse, especialmente si es alguien así medio antisocial, medio antirromántico, y dice, ay mujer, pues si todos los días son iguales, ¿qué tiene de más el día de nuestro aniversario? Bueno, lo que lo hace especial es que ese día contrajeron nupcias, se pactó ante Dios. Claro, el esposo y la esposa se tienen que amar los 365 días, pero el día de su pacto es un día especial. Así es como tenemos que ver el día del Señor. No significa que solo el domingo le demos importancia y de lunes a sábado dijimos, ay, pues cada quien hace lo que quiera. No. Todos los días nos consagramos a Dios, todos los días le amamos, todos los días obedecemos, pero el día domingo es especial, porque ese día resucitó nuestro Señor, porque ese día desde la creación fue establecido que un día de la semana fuera especial para el pueblo de Dios, para el pueblo del pacto. Le decía la semana pasada, y aquí lo vamos a ver otra vez. En Génesis, en el relato de la creación, hay dos cosas que Dios bendice. Dos cosas. A la humanidad y al día de reposo. Si usted busca en esos dos capítulos, la expresión bendijo Dios solo aparece dos veces. Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Los bendijo a Adán y Eva, al hogar, a la familia, ¿sí? Y usted sabe que ese fructificar y multiplicar, llenar la tierra, implicaba labrar el huerto, ¿no? Hacer todo lo que iban a hacer, labrar la tierra, hacer diversas tareas, ¿sí? El trabajo diario. Dios bendice a la familia. Siguiente, Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Lo hizo especial, lo solemnizó y lo llamó al reposo, ¿sí? De manera que si creemos que la bendición de Dios para la humanidad, como aquellos que van a tener dominio sobre la tierra, continúa, que eso creemos los cristianos, el hombre y la mujer siguen teniendo este llamado de Dios a señorear sobre la tierra, también su bendición sobre un día de la semana continúa. Lo hizo solemne, lo hizo especial. Claro, también Dios es el Señor del lunes, del martes y de toda la semana, pero Dios hizo especial al día séptimo. Luego en los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 8 al 10, vemos que el mandamiento dedicado a explicar el día del Señor es incluso el más largo. De los 10 mandamientos, no sé si se acuerda, cuando memorizamos los 10 mandamientos, este es el que a muchos les daba más lata aprender porque es el más largo, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el
Séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque en 6 días, y viene la explicación, ¿por qué? Porque desde la creación Dios nos puso el ejemplo. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, nuevamente la frase, Jehová bendijo el día del Señor, el día de reposo, y lo santificó. Es un día que Dios solemnizó, es un día especial, es un día de gala, ¿sí? Para el pueblo de Dios, de manera que el pueblo de Dios tiene que guardarlo. La próxima semana hablaremos si esto es parte de la ley nada más de Israel, o por qué, como los cristianos creemos, es algo que, aunque ya no estamos guardando los sacrificios del Antiguo Testamento, el día del Señor debe permanecer como un día especial. Pero eso será la próxima semana. Lo anticipo aquí diciendo simplemente que a la luz de la Escritura, Dios le dio solemnidad a un día de la semana. ¿Ok? Para nosotros los cristianos, ese día ahora es el domingo. Es el día en el cual celebramos en armonía el día del Señor. Cuando digo en armonía me refiero a la unión que tenemos como iglesia, los creyentes en Cristo, la armonía de los hermanos en Cristo, la fraternidad de los creyentes, ¿sí? Mirad cuán delicioso es estar en armonía, ¿sí? Los hermanos, los miembros del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos congregamos el día domingo, estamos teniendo comunión unos con otros. Estamos celebrando aquello en lo cual tenemos comunión. Estoy muy a propósito poniendo énfasis en la palabra comunión, porque cuando hablamos de la iglesia, hermanos, hablamos de gente que ya tiene comunión, no gente que necesita fabricar comunión. La comunión de la iglesia no se fabrica. La comunión de la iglesia ya está en aquello que la iglesia cree, en aquello que la iglesia, los creyentes, comparten en común. ¿Qué compartimos en común? La misma fe, la misma esperanza, el mismo sometimiento a Cristo, el mismo llamado a ser santos. A veces pensamos, y ese es un error muy común, hermanos, que la iglesia tiene que fabricar formas para tener comunión. Y gran parte del activismo en que la iglesia cae obedece a esta idea de que es que nos falta comunión. Es que hay que crear formas para estar en mayor comunión. Repetimos, pero ¿qué mayor comunión quieres que aquella que ya tenemos en Cristo? Hermanos, en este momento, según mi tablero, hay 51 personas aquí conectadas, que nunca hemos hecho una pijamada juntos, que nunca hemos comido una carnita juntos, la mayoría de nosotros, porque muchos están en línea desde otro lugar, ¿no? No nos hemos tomado un cafecito, lo cual no estaría mal, aclaro. Pero mire, ya tenemos comunión, aun si no nos hemos tomado un cafecito, aun si no hemos jugado fútbol juntos, aun si no hemos tenido una pijamada o una fogata, hermanos, los 51 que estamos aquí conectados, ya tenemos comunión. ¿En quién? En Cristo. Esta noche estamos leyendo la misma palabra. Estamos anhelando servir al mismo Señor. Estamos agradecidos por la misma sangre que se derramó por nosotros. No estamos peleados, que yo sepa. Nos amamos en Cristo. Claro, hay cosas en las cuales a lo mejor incluso no congeniamos del todo. A algunos aquí les gusta el aguacate y a algunos aquí no les gusta el aguacate. A algunos de aquí les gusta el fútbol y a otros no nos gusta el fútbol, pero precisamente nuestra comunión, lo fuerte, lo sólida de esta comunión es que no depende más que de Cristo. Por eso es importante, hermanos, entender que el domingo es el día en que se reúnen los que ya tienen comunión. No necesitamos generar más actividades para crear una comunión artificial. Es más,
Yo me temo que por no buscar comunión con Cristo y el cuerpo de Cristo, el día domingo muchos lo aprovechan para andar celebrando comunión que tienen con quien en realidad no debieran tener comunión. Mire, este pasaje, 2 Corintios 6, 14 al 16, que muchas veces es usado solo para hablar del matrimonio, ¿no? Este día del amor y la amistad, no voy a hablar de aquí del matrimonio, otro día hablamos del matrimonio. Pero el pasaje dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ok? Es decir, no se refiere solo al matrimonio. El matrimonio está implícito, pero se refiere a toda clase de complicidad, asociación y compromiso con gente que no es creyente en Jesucristo. Yo me temo que muchos prefieren el domingo tener un yugo desigual con los incrédulos que buscar comunión en armonía con el cuerpo de Cristo. Muchos el domingo prefieren tener comunión con los incrédulos que buscar compañerismo en Cristo con aquellos con los que de por sí, si somos cristianos, ya tenemos comunión. Miren la palabra, 2 Corintios 6, 14 en adelante. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Quiénes se congregan el domingo? Se congregan los que quieren practicar la justicia. Quiero tener comunión con mis hermanos que como yo queremos amar la ley de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermanos, el domingo nos congregamos la comunidad de la luz. Aquellos a quienes les ha amanecido. Ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Yo debería tener ganas de estar con el pueblo de la luz, no de andar con quienes están en tinieblas. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Hermanos, el día del Señor es el día de Cristo. ¿Por qué querría yo andar con quien no tiene a Cristo como Señor en ese día? O sea, ¿por qué sería más importante ir con un amigo, un compadre, un vecino, un equipo de fútbol, o sea, lo que sea? Si no tengo con ellos casi nada en común. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se fija? Le digo que aplicamos a veces solo esto al matrimonio. No, aplíquelo a toda la vida cristiana. Claro, eso no significa que usted no tenga cierta relación con los incrédulos, aclaremos. Pero esta relación con los incrédulos no es la central en nuestra vida y no debiera ser, por lo tanto, una prioridad en nuestra vida. Si el domingo tengo que escoger entre una carnita asada con los compañeros del trabajo o es el día del Señor, el cristiano ya sabe dónde va a ir. Porque tiene comunión con Cristo y la familia de Cristo. Porque esto es lo que nos une. En esto tenemos armonía. Yo puedo tomarme un café con alguien que sea incrédulo. Yo puedo jugar fútbol con un incrédulo, pero no tengo nada en común con él. El domingo celebramos que esta comunidad visible de personas ya tienen en común muchas cosas. Quieren amar la justicia, quieren andar en la luz, han sido comprados por Cristo, son creyentes en Cristo, son el templo de Cristo. Eso termina diciendo Pablo a los Corintios, 2 Corintios 6, 16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Eso es comunión. Cristo está entre nosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El día domingo es casi como el día en que el Señor pasa revista a su pueblo. ¿Dónde está mi pueblo? Los compré para que me alaben. Pagué con mi sangre para que me rindan honores. Se fue al fútbol, Señor, pero es tu hijo, ¿no? Se fue al béisbol, Señor, pero te ama mucho, no lo olvides. Anda con sus compadres los incrédulos, pero porfa, échale la mano porque está enfermo, ¿no? Hermano, este es el pueblo que tiene todas las cosas en común en Cristo. Pablo lo dijo, nuestra unidad, Efesios 4, 3 al 6, nuestra unidad ya está en el Espíritu, en ser el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo. Eso nos une en domingo. Tenemos al mismo Señor, creemos en el mismo Salvador, nos ha bautizado el mismo Espíritu, un Dios y Padre. Somos hijos de Dios. Cuando estamos congregados estamos celebrando eso. Aquí están los hijos de Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso hasta nos llamamos hermanos. Al congregarnos, fuimos con los hermanos, estuvimos reunidos. Y por eso no necesitamos, hermanos, créanme, no necesitamos como iglesia fabricar qué campamentos, qué tertulias, qué noches de la amistad, perdón por quienes están en una noche de amistad, que cualquier actividad diciendo es que eso nos va a unir más. Hermanos, si no nos une el domingo, que es lo más básico, el día en que afirmamos que nuestro todo en todo es Cristo, cualquier otra forma es artificial. El domingo es una radiografía del pueblo de Dios. Es un termómetro de nuestra devoción, de nuestro fervor. No solo es el día solemne, ¿sí? El día en que Dios puso solemnidad para congregarnos, no solo el día en que celebramos la armonía que tenemos como pueblo, como rebaño, como familia del Señor. Es un día en que recibimos nutrición espiritual. Fíjese que los cristianos del pasado no tenían Biblias. No era algo así como, ay, le compro una Biblia, hermano Pablo, hermano Pedro, porfa, véndanos Biblias. Los cristianos de la antigüedad no tenían Biblias. Eso es muy reciente, hermanos. Que los cristianos tengan Biblias en su casa es de no más de hace 300 años de historia, O sea, no era muy común tener Biblias hace todavía como 300 años. Todavía en la Reforma, no cualquiera tenía una Biblia y eso fue hace como 500 años. Es muy reciente esto de que los cristianos tengan Biblias en su casa. En el pasado, por muchos, muchos siglos, el único día que tú podías escuchar la exposición de la palabra era el día domingo, de parte de nuestros pastores, nuestros predicadores. Y claro, aunque hoy también tenemos la bendición ya de tener una Biblia y leerla en casa, lo cual les recomiendo mucho, pues sigue siendo una bendición que el día domingo juntos estudiemos, que alguien que recibió de parte de Dios el privilegio de explicarla, pues nos ayude a entenderla, ¿no? Porque pues a eso se debe dedicar el pastor, ¿no? A estudiar las Escrituras y a entenderla para que el pueblo la reciba. Es un día de nutrición espiritual. Mire que en Colosenses 3:16 el Señor nos dice que la palabra debe morar en abundancia entre nosotros. Así dice, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, no poquito, mucho, mucho. El día domingo tenemos eso. Bueno, espero, ¿no? El día domingo nuestros pastores deben hablarnos la palabra en abundancia y enseñarnos y exhortarnos, porque así dice el Señor, ¿no? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y esto nos lleva después a la alabanza. Mire, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso el día domingo es un día de la palabra que nos nutre, que nos exhorta, que nos enseña, que nos reprende, porque toda escritura es útil para eso, ¿no? Para exhortar, para corregir, para redarguir, a fin de que seamos perfeccionados, pero nos llena de gozo porque es la palabra de Dios que nos ama, es nuestro Padre, y en este gozo le respondemos en cánticos, himnos y salmos, ¿no? Eso es lo que ocurre en el culto. Es más, Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, que era pastor de una iglesia, según de Timoteo 4, de 2 al 4, le dice, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O esas son más palabras para mí, ¿no? Que tengo la labor pastoral y para los hermanos que son pastores. Yo no tengo que decidir qué vamos a hacer el domingo. Yo no puedo decir, hermanos, este domingo les voy a contar mejor un monólogo o unos chistes bien divertidos o les voy a cantar unas alabanzas. No. Yo tengo que hacer una cosa, predicar la palabra, enseñar doctrina. Voy a tener que redarguirle, voy a tener que reprenderle y exhortarle. No significa que estoy enojado con usted
Significa que le amo y que quiero que usted persevere y que usted no se rinda y que usted avance y que no se quede como bebé espiritual. Yo quiero que usted madure y es lo que el Señor le ha dicho a los pastores que hagan, ¿no? Predica la palabra. No se trata de que entretengas a la gente, no se trata de que les motives así como un coaching allá que nada más les habla bonito. Redarguye, reprende, exhorta. Ciertamente va a haber aquellos que no tienen ganas de la palabra, va a haber aquellos con este espíritu de consumismo que quieren más ser entretenidos, que quieren ver un show, que dirán, no, pues aquí no me gustó, y buscarán un lugar que parezca circo o teatro. Ok, pero las ovejas del Señor quieren escuchar a su pastor, no a su pastor humano, a su pastor divino, Jesucristo, pero habla a través de la palabra. Nos advierte aquí, 1 Timoteo 4:3, ¿no? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, van a querer más un monólogo, van a querer más un montón de anécdotas, van a querer un show. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus deseos. Van a buscarse a alguien que les hable como ellos quieren y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, ¿no? A las leyendas. Bueno, por eso le digo que el domingo es una radiografía de la iglesia. ¿Quién se congrega? El que quiere doctrina, el que quiere nutrirse, el que quiere, sí, a veces cala, a veces como si Dios nos pusiera el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo, ese eres tú, deja de distraerte, deja de ser parcial, santifícate más. Sí, porque necesitamos ser redarguidos, reprendidos y exhortados, pero es porque Dios nos ama, porque nos quiere llevar a ser perfeccionados. ¿Dónde pasa eso? El domingo. El domingo es un día de nutrición, el domingo es un recordatorio de que el tiempo es algo importante. El tiempo es importante. El domingo es como una especie de ajuste de prioridades. ¿Qué es importante? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo le dice a los hermanos, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Si yo recuerdo que soy mortal, que mis días están contados, entonces debería aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Principalmente porque incluso Dios nos hará responsables de cómo usamos nuestra vida. Así es que el domingo es un recordatorio de que el tiempo es algo que tenemos que invertir sabiamente. Pablo le dice a los hermanos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, hermanos. El tiempo finalmente no es un cheque en blanco. Somos responsables de cómo administramos el tiempo. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Pues se refiere al día del Señor, el día del regreso de Cristo. Hermanos, estamos en cuenta regresiva. Hoy estamos más cerca y mañana estaremos más cerca. Y este domingo podría ser el último domingo que la iglesia se congregue, porque el próximo estaremos ya en su gloria si Cristo viene. De manera que para nosotros reunirnos un domingo más es recordarnos, el tiempo está cerca. El que piense estar firme, mire que no caiga, avance. El que es santo, santifíquese más todavía. Puesto que no ha aparecido Cristo, aquí estaremos esperándolo como congregación, anticipando la alabanza, porque la alabanza del domingo es un anticipo de la adoración eterna, ¿no? Buscando el reino de los cielos. Primero que nada, es una prioridad. El domingo es un día que nos sirve como referente del tiempo, de nuestras prioridades. Y es el día que presentamos a Dios una ofrenda espiritual. Dice Salmo 51:17, un poquito antes dijo, no quieres holocausto, no se refiere a un animal sacrificado, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El domingo nos presentamos en parte con eso, un espíritu quebrantado. Señor, te necesito, Señor, todavía no soy lo que debo ser. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Si algo nos reúne también, o si algo ocurre en nuestra reunión, es que tenemos un corazón contrito y humillado. Señor, ten piedad de nosotros, ¿no? No somos nada sin ti, nos humillamos delante de ti porque fuera de ti no hay ningún bien para nosotros. Pero no solo es un corazón contrito y humillado, sino también un corazón lleno de alabanza. Salmo 107, versículos 21 al 22 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan, ojo, sacrificios de alabanza. Y recuerde que sacrificio es en el contexto de fiesta. Celebren, hagan fiesta, pero su sacrificio es un sacrificio de alabanza. Publiquen sus obras con júbilo. ¿Cuándo nos presentamos ante Dios con estos sacrificios de alabanza y de júbilo, alabándole, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales? Pues cuando nos congregamos, de manera tal que para nosotros entendemos, resumiendo, el día del Señor es un día especial por su solemnidad, ¿sí? Que el Señor bendijo y santificó un día de la semana y lo hizo especial. Entonces nosotros debemos considerarlo como eso, un día especial, un día de gala. Es especial porque ese día recordamos aquello que nos une y aquello en lo cual tenemos armonía unos con otros. La misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo. En la semana tuvimos que tratar con mucha gente, pero muchos de ellos no teníamos nada en común con ellos. Están todavía en las tinieblas, no aman a nuestro Señor, de hecho, viven en contra de nuestro Señor. Pero el día domingo, el día del Señor, celebramos esta armonía, habitamos los hermanos juntos. Ese día nos es expuesta la palabra de manera que somos nutridos, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que queremos ser exhortados, animados, a veces reprendidos, siempre consolados en las promesas de que el tiempo está cerca. El día domingo se nos recuerda eso, el tiempo está cerca. Y por eso no debiéramos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el tiempo está cerca, porque los días son malos, entonces debemos aprovechar bien el tiempo, porque este es el Dios al cual esperamos. Este es el Señor al cual estamos anhelando ver cara a cara. El domingo es un anticipo de ello y queremos aprovechar bien el tiempo por eso y ordenar nuestras prioridades alrededor de este Señor, ¿no? No debiéramos dejarlo como si me queda tiempo. No, es que te toca hacer el tiempo. Es el día del Señor y es el día en que nos presentaremos para ofrendarle alabanza, gozo, celebración, un corazón contrito y humillado que le diga: Señor, sin ti no somos nada. Como dice el salmista, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, de aquí soy. Esto es lo más importante, esta relación. Tal como los que se aman quieren estar tanto tiempo como sea posible juntos, pues en ese sentido, el día del Señor no es un día que debiera lamentarse o que debiera evitarse, sino que si en verdad este es el Señor al cual amamos con todo nuestro ser, el domingo es una muestra del grado de esa devoción. Es una radiografía, como le digo. Yo creo que no hay lugar para hablar de miembros pasivos si lo ve así. Los miembros pasivos son una contradicción. Los hijos de Dios le aman, creen en Él, se santifican todos los días, pero guardan el día del Señor como un día santo. Así es que preparémonos desde ahorita. Por favor, no dejemos para la mañana del domingo el decidir, ¿nos congregamos o no? Esa decisión se tomó el día en que usted vino a Cristo. El día en que vinimos a Cristo dijimos, lo haremos a su manera. Bueno, el Señor llama a su iglesia a que no se deje de congregar. Necesitamos recobrar la solemnidad de ese día. No es difícil cuando recordamos que Jesucristo dio su vida por nosotros, es nuestro todo en todo y volverá pronto para recoger a su iglesia. Su iglesia no le está pidiendo, no, tárdate más porque tengo muchos planes aquí. Su iglesia no le está diciendo, por favor ven un día que no esté tan ocupado. No, su iglesia le está diciendo,
Ven, Señor Jesús. Queremos estar contigo, queremos tener comunión eterna contigo, y el domingo es un anticipo de eso, ¿ok? Vamos a orar, hermanitos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por el gran amor de tu Hijo Jesús, por la resurrección, el poder de su resurrección, Padre, y la esperanza que tenemos de también nosotros un día resucitados, estar con Cristo, tu Hijo, en una tierra renovada, Padre. Que domingo a domingo, Señor, nuestro corazón contrito y humillado busque, Padre, adorarte en la compañía de los hermanos, Padre, celebrar la comunión que tenemos en ti, guardar este día como un día especial, tan especial, Padre, que se vuelve prioridad, Señor. Pero también tan especial que toda la semana nos recuerda de quién somos, quién nos compró, a quién amamos y quién nos guarda en su misericordia, Padre. Bendice a mis hermanitos, Señor, los de aquí de Príncipe de Paz, los de otras localidades, Padre, pero gracias por la comunión que tenemos ya en Jesucristo, tu Hijo, Padre. Danos descanso esta noche y concédenos perseverar en los próximos días también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Cada día me acompaña mi Señor. Cada día me protege con su amor. Cada día en mis dudas, en Él puedo confiar, pues sus pasos van conmigo al caminar. Cada día Él disipa mi ansiedad. Él sustenta la armonía de mi hogar. Y Él escucha cuando mi alma necesita cantar. Cada día en Jesucristo encuentro paz. Cada día en Jesucristo encuentro paz.